las fallas más comunes del sensor TPS es cuando tenemos un ralentí inestable, como que suben y bajan las RPM o directamente queda acelerado. También falla al acelerar con tirones o cortes, aunque estas fallas no son exclusivamente del sensor TPS, pueden ser también provocadas como por ejemplo una chupada de aire. Vamos a sacar el sensor TPS, que es este que se encuentra aquí, y para ello vamos a sacar todo el cuerpo de mariposa. También vamos a sacar todo lo que es manguera de admisión, la conexión de la manguera de venteo, que es esta que se encuentra aquí, y también vamos a sacar todos los conectores con cables de la parte eléctrica. En el caso de este auto, la mariposa es calefaccionada, por lo que vamos a sacar las mangueras y vamos a poner un taponcito para que no se pierda el agua. Bueno, ahora vamos a abrir el sensor TPS, que en este caso tiene unos Torx T15, pero antes quiero aclarar que hay algunos sensores que son sellados, por lo tanto no se pueden abrir.
El funcionamiento de estos es igual que el que abriremos a continuación, no es más que un potenciómetro con escobillas. Aquí abrí lo rompí, mejor dicho, para que se pueda ver cómo funciona. El tema es que al ser sellados no se pueden limpiar muy fácilmente, por lo que aconsejo, si ya estamos seguros que tiene problemas, dar un poco de alcohol isopropílico por dentro de la junta y ver si eso lo termina de limpiar. Limpiamos primero con aire para luego limpiar con limpiacontacto las escobillas, o también se puede utilizar alcohol isopropílico. El que no debemos usar es el alcohol común, ya que puede dañar la electrónica.